Efectivamente, como estás viendo, nueva imagen con nuevos sitios o setup para grabar este episodio 64 del podcast. Es decir, tenemos un nuevo estudio de grabación, pero como siempre, lo primero, la intro y arrancamos. Pues muy buenas y bienvenidos al episodio número 64 del podcast. Un episodio que de especial lo que tiene es la ubicación, la zona, la estética, el cómo me estáis viendo en el formato visual de este podcast que, como sabéis, podéis ver directamente en Hero Hero, aunque este episodio concretamente también está disponible en YouTube para potenciar y para que sepáis que tengo un nuevo estudio de grabación donde efectivamente una de las zonas nuevas es esta zona de podcasting que todavía tiene cosas que mejorar, pero que ya es una muy buena forma de vislumbrar lo que pretendo conseguir con este nuevo espacio de grabación. Así que de verdad, bienvenidos a mi nuevo estudio, bienvenidos al podcast y bienvenidos al que puede que sea el primero de muchos episodios muchísimo más especiales, porque sí, tengo muchas ideas en la cabeza, tengo que darles forma, pero bueno, creo que os va a gustar todo lo que está por venir al canal y que ya os voy a empezar a adelantar un poco. Lo primero de todo, obviamente, para los que ya habéis visto el vídeo en YouTube, si no lo tenéis disponible, he creado un nuevo espacio de grabación, un nuevo setup, bueno, incluso más que un setup, que también tengo un nuevo setup para trabajar y para grabar, es el espacio, el entorno. Tengo toda una habitación de poco más de 16 metros cuadrados en forma más bien rectangular, donde ahora puedo grabar cualquier cosa que me plantee, desde planos cenitales, mesa para trabajar, grabar en las tomas principales, grabar el podcast, grabar blog. Bueno, en definitiva, tengo espacio para grabar prácticamente lo que me plantee. Pero la pregunta te puedes estar haciendo el por qué, ya que, bueno, en cierto modo, a mí me parece que el look que mostraban ya mis vídeos grabados desde el sofá, pues me parece que era un look muy de tú a tú, muy informal y sinceramente me gustaba. Y es cierto que de hecho incluso esa toma principal de hablando en el sofá la voy a echar de menos, la añoraré. Pero es cierto que, y más ahora con Emma en casa, es mucho más complicado grabar, porque al final yo tenía que montar, desmontar, poner el foco, cuadrar la luz, cierra la ventana, como te digo, pone exactamente la luz cálida o fría como la quieras encajar. Eso implica que no siempre la tienes exactamente igual. Pon la cámara que nunca queda exactamente en el mismo punto. En definitiva, un show y bueno, algo bastante complejo de asumir. Entonces decidí que quería remodelar toda una habitación que tengo disponible y eso hice. Bueno, de hecho, o sea, hoy, el día que estoy grabando esto por la tarde, he subido esta noche un reel muy divertido que me ha ayudado mi amiga Judith a producir porque ha puesto la voz como si fuera Rorro y donde podéis ver incluso en ese reel cómo es el estudio. Pero bueno, en definitiva, que he creado este espacio para poder grabaros y que, como digo, ya tenéis disponible para poder ver el primero de los reels y también el vídeo completo de Room Tour que tenéis directamente en YouTube. Y obviamente este trozo, como digo, este podcast se va a estar grabando principalmente porque necesitaba dar ese salto de espacio para tener esa tranquilidad de poder grabar. De hecho, es más, el primer vídeo que he grabado directamente en este nuevo setup de grabación o este nuevo estudio, que todavía, por cierto, estoy buscando nombre, ha sido el del iMac de 24 pulgadas, que, por cierto, aprovecho para deciros que ese vídeo tiene un sorteo activo, así que ir a echarle un vistazo al vídeo porque, como digo, hay un sorteo en el que podéis participar y 10 ganadores se van a llevar premio dentro de ese vídeo y de los comentarios. Pero bueno, en definitiva, que nuevo estudio de grabación y qué es exactamente lo que he venido a hacer en este estudio de grabación. Pues mirar, lo primero que tenía claro es que quería que constara de varias zonas, de varios espacios, de varias como moods, ¿sabes? En el plan, bueno, pues tengo el mood de editar, tengo el mood de grabar, tengo el mood de grabar podcast, tengo el mood de hacerme un café, tengo el mood de sentarme a hablar con vosotros de tú a tú. En definitiva, que tuviese el mood que tuviera, vaya cuántas veces he dicho mood, bueno, pues poder sentarme y grabarlo. Y así he hecho.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una zona principal de grabación que está en el centro de todo el estudio, donde es una mesa que he comprado de IKEA con tablón y caballetes, todo en blanco, que he montado, bastante sencilla de montar, y que me permite grabar la toma principal, grabar también planos cenitales si monto unos acoples que tengo preparados para poder montar una estructura, bueno, pues, que quede con plano cenital y poder colgar la cámara y grabar. Y obviamente, aparte de esa zona principal, lo que tenemos es una zona de trabajo o de edición, donde tenemos una mesa elevable que es el eje de esa zona de trabajo, una mesa que me enviaron mis amigos de FlexiSpot, no patrocinaron el vídeo pagando como tal, simplemente me enviaron la mesa, y la verdad es que estoy francamente muy contento porque tenía muchas ganas de, por un lado, tener todos los cables en la parte baja bien ordenaditos, y en segundo lugar poder trabajar en un momento determinado de pie, porque me gusta mucho pues eso de no estar en la misma postura para cuidar de mi espalda lo máximo posible. Me he traído la Studio Display, he puesto un soporte para tener el iPad como un monitor anexo, un soporte para tener mi MacBook y mi HP directamente cerrado y poder conectarlo a la Studio Display, el Logitech de teclado y de ratón, y una silla de la cocina que, bueno, pues queda bien porque pega perfectamente al estudio, pero que no será la silla definitiva. Ya investigaré qué silla poner. Bien, después una zona que me encantaba y solamente de pensarlo ya flipaba porque me apetecía mucho, era tener una zona bonita, instagrameable, y que fuese dedicada en exclusiva al café. Y eso es lo que he hecho. He comprado una cafetera de Sage, he montado una estantería súper bonita de IKEA y súper barata, todo se ha dicho. Y bueno, pues ahí tengo esa zona de café con unos LEDs, una lámpara en la pared, una plantita colgando, un cactus junto con una vela en la propia estantería, o bueno, en esa propia zona de café. Y lo que falta es realmente sentarme a aprender a hacer café y hacerlo. No lo he hecho todavía porque, bueno, pues en este momento, esta semana, concretamente, y hace 2 semanas atrás, vengo estando muy, pero que muy liado. Pero bueno, a partir de la semana que viene andaré un poco más despejado de tiempo, por tanto, aprenderé a usarla y ya os grabaré algún pequeño reel o algún vídeo o algo en el que mostraré cómo me hago un cafetito. Incluso haremos un preguntas y respuestas en YouTube y bueno, pues tipo blog, y os enseñaré la cafetera, que es de la marca Sage, que la compré justo antes del Black Friday, que estaba en oferta. La estuve monitorizando por esto del Black Friday, como activaron los descuentos en Amazon, pues bueno, decidí adquirirla. Y luego tengo también una zona, bueno, pues que es donde estamos en este mismo instante, que es la zona de podcasting, donde, bueno, pues al final un sofá, una luz cálida redondita, me falta una mesa, elegir una mesa para poder tener aquí a la izquierda la Rodecaster, para poder tener un vasito de agua, una plantita. Quiero poner detrás mía, aunque me suponga tirar el sillón un poquito para adelante, una planta grande verde estilo palmera o algo así similar, no lo tengo muy claro, y el hacha de Thor, que todavía no sé si va ahí en este lateral izquierdo, para los que me estáis viendo, o en el lateral derecho, para darle también amplitud y visión al hacha desde todos los puntos de vista de este estudio. Por cierto, en el centro he puesto 2 focos gigantes, de hecho son enormes, ocupan un montón de espacio. Estoy planteándome alguna solución alternativa, como por ejemplo instalar algún tipo de carril en el techo o algo así, y poder colgar los focos sin la necesidad de tener el trípode, porque realmente es que, wow, los trípodes de los focos ocupan un montonazo. Entonces, bueno. Y claro, lo importante también era, bueno, a nivel estético, por cierto, antes de ir a lo importante, no lo he dicho, las paredes las alisé, cambié el suelo, pinté de blanco, puse un LED alrededor en forma cuadrada que me encanta, alrededor de todo el techo de esta habitación, y que además es regulable en intensidad. Esto es un punto que, bueno, me encanta literalmente. Y luego pinté también la puerta, que es de madera, en color blanco, para tener toda esa sensación de zona blanca, sin distracciones, ¿sabéis? Para que sea lo más limpia posible y, bueno, pues dar pie a la creatividad, al desarrollo de ideas, todo este tipo de cosas, que a mí el color blanco y los colores pastel pues me invitan a pensar en todo ello. Lo importante, ¿qué quería conseguir? Pues lo he dicho antes, tener un espacio preparado para que sea solo encender la cámara y grabar. ¿Qué me falta todavía por conseguir? El audio.
De hecho, este episodio del podcast lo he tenido que pasar, ya os lo anticipo que lo voy a hacer a futuro, pero obviamente lo estaréis escuchando así, por la herramienta de Adobe Podcasting, porque tengo un eco terrorífico. No os podéis imaginar la cantidad de eco que tengo en esta habitación, y eso que ya está más o menos llena. Pues obviamente tendré que hablar con una empresa, que ya lo tengo medio fichado, para instalar paneles en el techo y ver si tengo que poner alguna que otra cosa más acústicamente hablando para quitar reverberación. No lo he hecho todavía porque la semana que viene me llega una nueva estantería que va a ir en esta zona de la cámara. Y claro, pues hasta que no tenga todo ese mobiliario ya instalado aquí en la habitación, porque incluso me estoy planteando, en vez de grabar en horizontal, grabar en vertical. Por vertical me refiero bueno, pues la habitación es rectangular, grabar, o en vez de a lo ancho de la habitación, grabar a lo largo de la habitación. Pero bueno, en definitiva, que en cuanto lo tenga claro, que va a ser la semana que viene como máximo, pues ya llamaré a esta empresa, me pondré en contacto con ellos para que me hagan la instalación de esas placas o lo que sea necesario para reducir la reverberación. Bien, también importante, ¿qué es lo próximo que vais a ver en el canal? Por un lado, vienen vídeos muy guays. Voy a intentar también retomar el hacer y lo quiero hacer en enero. De hecho, lo intentaré hacer en enero para, bueno, poder planificarlo con tiempo y sobre todo producirlo con tiempo. Por tanto, muchos de ellos van a ser atemporales, pero me gustaría en enero retomar la prueba de subir un TikTok, un Reel y un Short diario. Como suena, todo relacionado obviamente con la tecnología, o quizás algo de estilo de vida, pero muy enfocado a tecnología. También viene vídeo de YouTube que estoy, bueno, no te voy a decir que está preparado, pero sí que está ya la idea concebida, más o menos la idea organizada mentalmente. Me falta sentarme a prepararlo y producirlo, pero vídeo de accesorio para iPhone, vídeo de cómo empezar en Apple si empiezas con un iPhone, vídeo de cómo empezar en Apple si empiezas con un Mac, con un iPad, con un Watch. Este último todavía lo tengo en duda, no sé si lo sacaré finalmente, es decir, qué tienes que saber si eres nuevo o tienes por primera vez un Apple Watch, ¿no? O lo mismo con el iPhone, el iPad, etc. El del Watch es el único que tengo un poco en duda. Viene también nueva línea de vídeos para el YouTube que pretenden servir de atemporal para todo el año, de qué iPad comprar, qué Mac comprar en 2025, qué iPhone comprar en 2025 y qué Mac comprar en 2025. Que por cierto, eso implica que también voy a probar previamente y voy a hacer vídeo del iPhone 16 estándar, probablemente o el estándar o el Plus, que este año todavía no lo había probado, así que viene también. Viene también el cómo usar el iPhone como cámara profesional de vídeo, gracias a Albert, que estuve viendo bueno, pues la jaula con la que estuvo grabando, los filtros ND que estuvo grabando cuando hicimos la queda de la banda. Me apetece mucho, ya llevaba tiempo, de hecho incluso os lo dije en un vídeo que lo haría y todavía no lo he podido hacer. Entonces voy a ponerme en contacto con alguna marca que me quiera enviar para probar algún tipo de accesorio de este tipo, de densidad neutra, filtros, etcétera. Y bueno, si no, lo compraré yo directamente para, bueno, probarlo, indagarlo y mostrarlo. Entonces ese vídeo quizá tarde un poquito más en llegar, final de enero, principio de febrero, pero bueno, vendrá. También voy a hacer un vídeo, esto sí que quizás lo haga en el cortísimo plazo, de mi nuevo setup de grabación. Cuando hablo de setup es, dentro de este estudio tengo un nuevo setup de trabajo, que es esa mesa de FlexiSpot con un montón de accesorios adicionales que tengo. Entonces quiero hacer un setup, un vídeo de setup 2025, porque efectivamente ha cambiado por completo mi nuevo setup de trabajo, así que os haré un vídeo dedicado para que podáis ver con calma cómo funciona, qué accesorios tengo, cómo cargo el iPad, cómo cargo los AirPods, cómo cargo el iPhone, dónde pongo el iPhone, dónde pongo los AirPods, qué teclado, cómo el mecánico que también tengo para utilizar de vez en cuando, que no es de Logitech. En definitiva, un montón de accesorios y cosas que utilizo pues eso, en mi setup mientras estoy o durante el tiempo que estoy trabajando, y que os lo mostraré en un vídeo. Y a ver qué más, que tengo por aquí la chuleta en mi iPad. Tenemos también vídeo que viene y ahora os cuento el porqué. Voy a hacer un vídeo de cómo pasar fotos del iPhone a un ordenador Windows, porque esto es algo que el otro día me planteaba un compañero de trabajo. Sé que hay muchos vídeos en YouTube de cómo hacer esto, pero esto me abría la mente a decir, oye, ¿y si hago vídeos relacionados a cómo hacer cosas cuando tienes un iPhone y Windows, o viceversa, cuando tienes un ordenador Apple, es decir, un Mac, y tienes un móvil con Android? Ese tipo de cosas cotidianas del día a día, tipo el clásico tutorial de cómo hacer no sé qué. Entonces, bueno, estoy pensando en hacer una línea de esos vídeos de cara al año que viene,
pero lo tengo ahí en duda. Entonces quizás empiece con este, que es muy común, y si funciona bien, pues lo planteamos para establecerlo, porque realmente son vídeos que yo no tengo habitual a hacer este tipo de cosas, porque uso todo Mac, quitando en el trabajo que uso Windows, pero no paso fotos de iPhone al ordenador de Windows del trabajo, porque no necesito hacerlo con frecuencia, y si lo hago me lo paso por correo porque sería una foto suelta, entonces tampoco tiene sentido, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso que lo probaré y bueno, pues os lo enseñaré, y si funciona bien, pues tendremos una línea con ese... Pues con ese tipo de vídeos, ¿no? Con el cómo hacer entre Windows y iOS, y entre Mac y Android. Bien, dicho eso, una última duda que nos queda por despejar. Bueno, dos cosas. Una duda, el podcast. ¿Qué pasa con el podcast? Lo primero, nuevamente estoy planteándome cambiarle el nombre, no me termina de convencer. Sé que soy un mareón con esto, lo siento, perdón por anticipado, pero estoy dando una vuelta a los nombres de todo. Quiero un nombre para el estudio, quiero un nombre para el podcast y bueno, todo tampoco. Eso, quiero un nombre para el estudio y un nombre para el podcast. Y con respecto al podcast, sí o sí vendrá a partir de la semana que viene un episodio semanal. Incluso me estoy planteando que no sea a partir de la semana, sino a partir de enero, pero ya grabar cosas la semana que viene para tener sí o sí un episodio semanal como mínimo, y me gustaría hasta marzo grabar 2 episodios semanales. Y que uno de ellos fuese un poco más enfocado a noticias, rumores, cosas que he probado, un poco más, algo más rápido, más dinámico, más 4 titulares que desarrollamos así un poco rápido y que os lo cuento, y luego ya pues uno más de nos sentamos, hablamos, os cuento o desarrollamos un tema en concreto un poco más en profundidad. Y luego, último punto, antes de despedirme, quiero contaros algo importante. Ya está. Te iba a decir en el horno, pero no está en el horno, realmente ha salido del horno y estamos dejando que se enfríe, es decir, estoy revisando que todo esté ok, pero ya está producida la nueva web en la que vienen cosas chulas, porque vamos a tener, por un lado, acceso a tener reuniones personales y donde vamos a poder, o donde os voy a poder ayudar, asesorar o lo que necesitéis, o simplemente charlar un ratito, pues lo vamos a tener ahí habilitado en la web. Vais a ver mis proyectos, vais a ver un blog escrito que también lanzaré el año que viene. Y aquí el blog escrito es donde quiero hacer la pausa y contaros. No voy a invertir mucho tiempo en hacer esto porque creo que no es el core. Creo que hoy por hoy hay muchos medios de nombre que hacen esto y lo hacen muy bien, entonces no me voy a meter en el berenjenal, de crear noticias, pero sí quiero tener un blog escrito. Un blog en el que yo, por ejemplo, hoy grabe un vídeo, no lo voy a hacer con todos obviamente, ni mucho menos, pero grabe el clásico vídeo de cómo usar las cámaras de tu iPhone. Pues que yo con la transcripción y tirando de la inteligencia artificial, eso lo pueda tener también en formato blog escrito, para intentar potenciar por un lado la web, potenciar por otro lado el SEO vinculado a luego el vídeo de YouTube, y bueno, pues en definitiva tener esas entradas de post escrito en mi propia web que serán muy selectivas y no van a ser, como digo, todas, pero que lo voy a usar, como estoy hoy, lo voy a hacer usando la inteligencia artificial. Porque creo que ha llegado para quedarse, porque ya sabéis lo que pienso acerca de la inteligencia artificial, porque me encanta utilizarla, porque soy bastante fan de ella, de hecho. Y bueno, pues porque para eso está y oye, quiero hacerlo. Obviamente no será lo mismo que si estuviera 100% redactado por mí, sí lo supervisaré, está claro. Pero bueno, que lo sepáis y que con total transparencia os lo digo, los creará principalmente la inteligencia artificial. Por cierto, la web se llamará davidavellanb.com, como el resto de mis redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, todo, menos YouTube, que soy David Avellán a secas. En el resto de redes, David Avellán B de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque David Avellán ya está ocupado, así que David Avellán B de Blasco, que es mi segundo apellido. Y así de sencillo. Familia, nos vemos, recordad, en YouTube, en Hiro Hiro. Para los que estéis viendo este en YouTube por primera y única vez, ya sabéis que en Hiro Hiro tenéis el enlace en la descripción del vídeo o del podcast para poder acceder a la comunidad VIP de Hiro Hiro, que por cierto, pronto lanzaré también una parte VIP dentro de Telegram para potenciar mucho más también la comunicación entre nosotros a través de Telegram. Así que, dicho eso, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio, porque ya sabéis, iba a hacerlo de mis compañeros y amigos de La Manzana Mordida. He escuchado hoy justo el episodio, iba a decirlo de, ya sabéis, soy David y esto es, pero no, perdón. Familia, como digo, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Chao, tequis.